Hola, Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la webinar del programa de intervención para víctimas de interferencia parental PIVIP. Tenemos con nosotros a Asunción Tejedor Huerta. Gracias a todos por estar conectados a estas horas y bueno, tanto tenemos gente como de aquí de España como también de toda Latinoamérica. Bueno, brevemente, Asunción Tejedor es psicóloga jurídica y mediadora, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en España, ponente y conferencista internacional en numerosos congresos, docente en cursos de máster y posgrado de Psicología Jurídica y cursos organizados por diferentes colegios oficiales de psicología. Es autora de varios libros en Junti-EOS, como el síndrome de alienación parental, el PIVIP y el último que tenemos de coordinación de parentalidad. Sin más, vamos a proceder a comenzar la webinar. Durará unos 50 minutos, 45 minutos y tendremos la opción de poder hacer preguntas posteriormente a Asunción sobre los temas que vosotros deseéis. Para eso tenéis el chat, que podéis ir poniendo las preguntas que vayáis, los comentarios que creáis oportunos. Muy bien, pues comenzamos ya. Muchas gracias, Asunción. Buenas tardes, buenos días para los que habláis desde los que estáis en Iberoamérica. Bueno, voy a daros unas nociones un poco de este programa en el cual hemos trabajado tanto nuestras compañeras Asunción Molina, Nuria Vázquez y yo, que ellas bueno, no están aquí presentes, pero también son autoras y han hecho gran parte del trabajo. Para presentar en principio este programa, deciros que partimos de la base de que hemos encontrado casos en los que nosotras queremos llamarle casos de interferencia parental y habíamos encontrado que a veces cualquier medida que se quisiera tomar, tanto jurídica como psicológica, a veces provocaba un mayor distanciamiento y una nueva guerra privada para no perder o conseguir poder en la situación conflictiva que estaba viviendo la familia. Utilizando, o nosotros queremos decir a veces, también decimos manipulando, a veces a los hijos comunes. Si bien la mediación familiar es un recurso que demuestra su idoneidad desde el momento en que la pareja decide poner fin a su relación, no cabe duda que a veces también puede servir para devolver a la pareja sus responsabilidades como padres sobre la crianza de sus hijos, aunque desde luego no es la panacea y no funciona en todos los casos para resolver estos graves conflictos. En numerosas ocasiones nos encontramos con que los hijos expresan sus preferencias hacia uno de los progenitores y esta opinión adquiere un elevado grado de importancia cuando se manifiesta en un juzgado, ya que esta opinión puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado, por lo que los hijos pueden llegar a sentirse responsables de la ruptura y de sus consecuencias, además del hecho de que su opinión puede verse también mediatizada por presiones, provocando su implicación en el conflicto parental. Lo más preocupante es cuando los hijos adquieren una responsabilidad directa en las decisiones y luchas familiares, siendo con frecuencia utilizados en el conflicto parental. Los programas de intervención que hemos encontrado actualmente se centraban más a veces en la adaptación de los progenitores y los hijos a la nueva situación, pero no habíamos encontrado programas en los que se tuvieran en cuenta y se trabajaran los aspectos que verdaderamente han contribuido al rechazo de los hijos hacia un progenitor. De ahí pensábamos que era una novedad y además una necesidad en estos momentos en los que hay gran controversia también sobre si hay manipulación o no hay manipulación, sobre su nombre y sobre la importancia que se da a los hijos cuando manifiestan sus preferencias por la custodia.
Algunos de los programas que habíamos encontrado de intervención familiar, algunos, como dije, se centraban más en la adaptación de los progenitores y los hijos a la nueva situación, sin tener en cuenta la causa. Perdón. Otros programas que nos encontrábamos de intervención familiar se centraban más en la situación actual, pero no profundizaban en esas situaciones disfuncionales. De manera que lo que encontrábamos es que no combatían las interferencias y las manipulaciones, ya que el progenitor también que manipulaba generalmente no solía acudir a terapia. Generalmente lo que decía es que ellos no tienen problema, puesto que los hijos se relacionan con ellos. Estoy diciendo, el problema lo traslado al otro progenitor. Otros programas estaban centrados más en la práctica de crianza. Estos programas lo que tratan es de enseñar a los padres o a los progenitores de alguna manera habilidades para manejar de forma eficaz la conducta de sus hijos y para intentar, bueno, mantener relaciones positivas con ellos, así como ver si hay algún tipo de cooperación entre los propios progenitores en lo que son los problemas relativos a la crianza de los hijos, ya que hemos visto que en los casos de interferencia parental lo primero que suele aparecer es la falta de cooperación y también la falta de comunicación. También encontramos programas centrados en la adaptación personal de los progenitores. Por lo tanto, eran programas para ayudarles a superar o adaptarse a lo que supone el divorcio, con los cambios que ello conlleva a nivel personal, familiar y también, por supuesto, por las tensiones propias de la ruptura familiar. Sin embargo, la forma de intervenir de cada profesional sí que va a diferir también en su forma de actuar. En cuanto a los riesgos emocionales y psicológicos de los niños que han vivido una disputa por su custodia y las distintas necesidades que encontramos en las familias que se separan, provocó que la intervención fuera solicitada cada vez mayor. Además, por parte de los profesionales de la salud mental, también se les solicitaba un mayor número de evaluaciones a la hora de decidir la custodia. Es de suma importancia, desde luego, establecer unos objetivos claros, identificando el núcleo principal de la intervención, sobre todo en los casos de interferencia parental, teniendo en cuenta que vamos a estar dentro del contexto judicial o dentro del contexto forense. Y debido a estos problemas que nos encontrábamos fue cuando publicamos el programa en el año 2013, este programa de intervención que intentaba paliar en lo posible los efectos adversos que provocan la manipulación de los menores y su negativa a mantener relación con uno de sus progenitores, incluso a veces con otros miembros de la familia, por la característica de que ese rechazo a veces también se extiende al resto de la familia relacionada con ese progenitor. Este programa, bueno, como sabéis, ha sido publicado por EOS, ¿no? En el mercado es verdad que existen y hemos encontrado cuentos y juegos para explicar a veces a los niños cómo es la separación entre los progenitores, los cambios a los cuales pueden verse afectados y todos los que hemos visto se centraban más en el momento en el que se producía la ruptura, pero no profundizaba en las situaciones disfuncionales que se podían instaurar en estas relaciones, ni en los mecanismos que a veces pueden poner en marcha los niños para intentar a veces prevenir, incluso combatir los efectos nocivos de las manipulaciones y las interferencias que podían de alguna manera recibir por parte de alguno de sus progenitores o de otras personas próximas a ellos. Estos programas de intervención que
centran más en la adaptación de los progenitores y los hijos a la nueva situación, pienso que no tenían tanto en cuenta esta fuente de rechazo. Muchos de ellos querían quizás también evitar un poco la controversia que había sobre si verdaderamente había algún tipo de manipulación, o incluso sobre el nombre que se pudiera utilizar o para llegar a describir estas situaciones de rechazo, sin tener en cuenta a veces los efectos verdaderamente nocivos que tiene, no solamente para los progenitores, por supuesto, pero sobre todo para muchos niños que se ven de alguna manera implicados en este grave conflicto parental. El objetivo general de este programa, por tanto, es, como podéis ver ahí, ayudar desde luego a los niños que durante los procesos de ruptura de sus progenitores son víctimas de estos procesos de interferencia parental por parte de uno de los progenitores o de ambos, o como dije, incluso a veces de otras personas cercanas. Y los cuales, de alguna manera, y según definíamos las interferencias parentales, estos hijos se veían privados parcial o totalmente de mantener una relación normalizada con alguna parte de su familia, con su familia de origen, bien fuera la paterna o la materna, y provocando de alguna manera a veces dicha privación de uno de sus progenitores a lo largo del tiempo. El programa se diseñó para que la aplicación fuera flexible para cada caso, intentando ayudar a los menores a adaptarse a la nueva situación familiar, la de cada uno, comprendiendo lo que es la separación de sus padres, de alguna manera también clarificar el nuevo funcionamiento familiar y los diferentes roles que tienen ahora cada uno de sus progenitores y las nuevas personas con las cuales también se va a relacionar. Minimizar de alguna manera las repercusiones negativas que tiene en los niños el motivo de la separación de sus progenitores y ofrecerles recursos para afrontar situaciones en las que pueden sufrir al ser víctimas de interferencias parentales. Respecto a los adultos, se pretende profundizar en los aspectos cognitivos que les permitan distanciarse de sus propias emociones, resolviéndolas y centrándose más en las necesidades de sus hijos, para propiciar, desde luego, el bienestar de los mismos. Fortalecer la comunicación y la colaboración parental que se pierde entre los progenitores para disminuir de alguna manera este nivel de conflicto, optimizar la comunicación de los progenitores y los hijos y también facilitar pautas y destrezas para mejorar los estilos educativos y sus habilidades parentales. Ahora vamos a ver la descripción del programa en sí. En cuanto al tipo de programa, diremos que es un programa de intervención para niños y adultos que consta de 12 unidades de intervención que incluyen diferentes secciones y pueden realizarse todas o elegir la más apropiada según el caso. Y así también contamos con 8 unidades para trabajar con la unidad familiar. La administración puede ser individual o por grupos, y la aplicación en general suele ser para familias en las cuales los hijos van desde los 3 a los 18 años de edad, o sea, preescolar, primaria y secundaria. La duración, desde luego, es variable según el número de áreas en las que hay que intervenir, según las necesidades de cada familia. Por eso es flexible, porque se adapta a las necesidades de cada familia. Y también el número de sesiones a llevar a cabo pues también va a depender de lo que necesite esta familia. Las sesiones, bueno, nosotras calculábamos que con una duración de 30 a 40 minutos cada una podría ser suficiente. Los niños contábamos que fueran de 3 a 10 años y se cuenta con un material gráfico con unos personajes de ositos que ahora en otras diapositivas os voy a mostrar algunos ejemplos. Para los adolescentes de 11 años en adelante también hay un material gráfico pero adaptado a su edad.
Con adultos la intervención es más técnica y las sesiones familiares conjuntas también es una intervención más técnica. Aquí dentro de la estructura vamos a ver los módulos del programa que consta de 3 módulos principales que tratan, uno de ellos de la ruptura de pareja, en el cual va a haber sesiones que van a trabajar el efecto de la ruptura en los progenitores y el efecto de la ruptura en los hijos. Por ejemplo, viendo el nivel de adaptación al divorcio, el estado psicológico tanto de los hijos como de los progenitores, e incluso también la resistencia al cambio que ha producido la ruptura de pareja. Con relación a las relaciones parentofiliares, pues vemos, se trabaja los estilos parentales, las relaciones que hay entre los progenitores, también las relaciones con respecto a los hijos y el posicionamiento de los hijos en el conflicto parental. Y el último módulo, que es el de interferencias parentales, quizás es el módulo más amplio, trabaja pues, sobre todo las consecuencias que puede tener tanto para los hijos como para los propios progenitores la interferencia parental. Se trabaja la reestructuración cognitiva y emocional para lograr, desde luego, una mejor adaptación y una superación de este conflicto. Se trabajan también las dificultades de comunicación, tanto parentofilial como entre los progenitores. Los impedimentos al contacto, como puede ser en las visitas y demás, también las desventajas que puede tener la mala comunicación parental y la implicación de los hijos en los conflictos. También el respeto de los roles y las normas familiares. Y sobre todo también otro aspecto bastante importante que es el trabajo de la falsa memoria y de los recuerdos que encontramos a veces en los niños, así como el adecuar los roles y las normas familiares a la ruptura de pareja. En cuanto al contenido, tenemos las unidades y áreas de intervención. Tenemos la intervención con niños, la intervención con adolescentes, con adultos y familiar, como comenté. La intervención con niños, aquí podéis ver una serie de láminas, no sé por qué me ha pasado tan rápido. Como veis, hay son situaciones que los niños por ejemplo, pueden describir también, ¿no? Pues algunos de estos pues, me ha podido pasar. Este soporte de láminas sirven como recurso, desde luego, al profesional para trabajar luego los objetivos marcados. A los niños se les explica que el osito, dependiendo de cuál sea el sexo de los menores, nos presenta a su familia, ¿no? Y posteriormente se les expone que los padres de osito van a iniciar un proceso de separación y partiendo de esta base se les puede mostrar distintas situaciones de vivencias en el que el protagonista es el niño con respecto a la separación de sus progenitores y el nuevo estilo de vida familiar que tiene el osito, utilizando las láminas que están en cada unidad bien identificadas, ¿no? Así vamos introduciendo los aspectos que necesitamos trabajar con los niños. Desde luego, la terapia con niños no es igual que con adultos, no tienen las mismas habilidades lingüísticas y a menudo también no son conscientes de las emociones más básicas que sienten y tampoco pueden entender los conflictos que a veces les perturban. Por eso, en muchos casos, se utilizan juegos. Las terapias con niños utilizan un número de técnicas probadas que permite a los niños, de alguna manera, expresar sus sentimientos, pensamientos y conflictos para recuperarse y cambiar esos comportamientos desadaptativos y sus formas de expresión. Por eso es la utilidad de estas láminas, ¿no?
muestro algunos ejemplos también para que veáis posiciones en las cuales los niños se pueden identificar con la ruptura de sus padres a la hora de la comida, intervención a veces de la autoridad, a veces comentarios que se pueden hacer y que ellos han podido vivir, la aparición de nuevas parejas, cómo lo viven, el hecho de descalificar a alguno de los progenitores, también a veces el tener que ir ante la autoridad a contar sus experiencias y vivencias con lo que ello puede también suponer para los niños. La intervención con adolescentes, como comenté, también lleva material soporte, pero desde luego adaptado mucho más a lo que es su edad, ¿no? Hay una serie de personajes también que se identifican. En la historia nosotros les llamábamos Carlota y Arnau, y bueno, de alguna manera nos servía para introducir y tratar los aspectos que considerábamos importantes en cada caso. La intervención con adultos y familiar, como dije, es más técnica, está también dividida por módulos y unidades, y entonces, bueno, antes del inicio de la aplicación también tendríamos que haber obtenido la información que necesitamos de cada progenitor para poder decidir o valorar cuáles son los aspectos que vamos a trabajar con cada uno de ellos o con ambos, ¿no? Siempre sin olvidar que el objetivo primordial de cualquier intervención de este tipo familiar va a ser el bienestar del menor. En el caso de la intervención familiar, que tiene un poco más de diferencia, en el caso son 8 unidades que se pueden utilizar, por supuesto, de forma flexible y teniendo en cuenta también los objetivos que que nos proponemos alcanzar. Aquí es donde vamos a trabajar a veces con la familia nuclear extensa, como pueden ser a veces los abuelos, las nuevas parejas, incluso los tíos o cualquier otro familiar. En cuanto a las normas de aplicación, tenemos en relación al profesional, hay que tener en cuenta que para que este programa se pueda utilizar de una manera competente y eficaz, tenemos que tener en cuenta la necesidad de disponer por parte del profesional de un buen conocimiento y comprensión de las bases teóricas y sobre todo del contenido de la metodología, en este caso del programa que va a poner en práctica. Por lo tanto, es importante, siendo un programa para víctimas de interferencias parentales, tener conocimientos y experiencia en lo que son las dinámicas familiares, las relaciones parentofiliales, fraternales, los conflictos interparentales. También, por supuesto, sobre los roles, capacidades y habilidades parentales, que en los casos de separación se producen una serie de cambios y de adaptaciones que hay que reestructurar en algunas ocasiones. Sobre la psicología infantojuvenil también, para comprender por qué a veces los niños y los jóvenes reaccionan de algunas maneras. Tener conocimiento sobre las interferencias parentales y las repercusiones que estas pueden tener para los menores, no solo en el momento actual, sino también en el futuro. Por los recursos y habilidades personales que pueden tener cada uno y saber trabajar con ellos, las técnicas y procedimientos que garanticen la eficacia de la intervención y, por supuesto, el dominio de los contenidos específicos del programa. Además de estos contenidos, pues de alguna manera el profesional debe ser capaz de crear un clima propicio para aplicar el programa con el respeto dentro de lo que pueda de las normas implícitas y explícitas y al plan de trabajo con una actitud directiva, pero desde luego no exenta de flexibilidad. Seguramente tendrá que ofrecer también explicaciones y aclaraciones sobre el buen desarrollo de la intervención, de manera que pueda utilizar estrategias para motivar de alguna manera a los participantes y a que se impliquen en el mismo, en el programa. Conocer y dominar las características del programa, pues verdaderamente pues,
pudiendo poner en práctica, que con los objetivos pues va a lograr lo que verdaderamente quiere conseguir dentro de esta intervención familiar. Insistir sobre la importancia de conocer bien las características específicas de este programa, y porque si el profesional que lo va a trabajar no está convencido o no ha asumido el enfoque del programa, pues a veces pueden aparecer dudas, malos entendidos, generalidades. De alguna manera puede afectar a la dinámica de trabajo, disminuyendo la eficacia de la intervención. De ahí su importancia. Además, también en la misma línea, el profesional debe interiorizar las bases que sustenta el programa y los objetivos del mismo, manteniendo una actitud positiva y realista durante su aplicación, con la seguridad de que dispone de la capacidad, experiencia y potencial necesarios para aplicarlo de manera eficaz y lograr los objetivos propuestos. En relación al contexto, diremos que en la aplicación de cualquier programa hay que tener en cuenta que bueno, como veis aquí, no se desarrolla en el vacío, sino que el contexto que rodea la intervención va a influir en la eficacia del mismo. En este caso, el programa, la mayor parte de las ocasiones, si bien se puede dar en el ambiente clínico, lo más seguro es que se dé en un contexto forense. Como instrumento a veces de evaluación también o de tratamiento, a veces ordenado judicialmente. Y por este motivo creo que es fundamental tener claros los aspectos éticos y deontológicos que pueden diferenciar ambos ámbitos de intervención, el clínico y el forense. Creo que es fundamental que el terapeuta esté familiarizado con el contexto forense. En la psicoterapia tradicional, generalmente se confía en el privilegio de lo que es el privilegio del paciente terapeuta para favorecer la revelación de la información. Y esto lo ampara el secreto profesional y así, bueno, aparece en los distintos códigos profesionales. Pero a diferencia de los psicólogos clínicos, los psicólogos forenses no siempre van a estar sujetos al secreto profesional, como es entendido en la psicología clínica. Es decir, su función de asesores al sistema judicial a veces les puede llevar a tener que ofrecer todos los datos que obtienen al servicio de la ley. Y a veces nos encontramos con psicólogos que no están preparados para el impacto que puede suponer la continuación del litigio, por ejemplo, por la custodia, en la propia intervención que se pueda estar llevando a cabo. Ese es uno de los motivos por lo que es fundamental que el terapeuta esté familiarizado con el contexto forense. Además, el tema de la confidencialidad, cuando es una intervención derivada del entorno judicial, pues también puede estar sesgada, ya que en muchas ocasiones nos van a pedir una fundamentación de cómo ha ido la intervención. Entonces, el profesional va a tener que trabajar dentro de lo que es la confidencialidad, de lo que es la motivación, pero teniendo en cuenta que a veces la información se va a tener que presentar a una instancia superior porque así se ha decidido judicialmente. A veces la participación de la familia en el tratamiento, o a veces también la cooperación con otros profesionales que estén trabajando con los niños, también a veces puede ser contingente con la buena voluntad a veces del terapeuta para apoyar a veces las posturas de un progenitor. A veces los niños nos presentan una información directa que nos puede parecer genuina, y verdaderamente pensamos que esto es así o ser extraordinariamente persuasiva. Sin embargo, las percepciones de los niños, sus sentimientos y declaraciones, a veces nos encontramos que están influenciadas por su exposición al conflicto interparental. A veces bien por una presión directa en el niño para que haga unas declaraciones específicas al psicólogo,
o bien porque se les ha expuesto directa o indirectamente a una información o a unas preocupaciones de los adultos. Y de esta manera las respuestas a veces que dan los niños pueden verse influenciadas a veces por sus propias necesidades o las necesidades emocionales de sus progenitores. Por lo tanto, la necesidad a veces del profesional que trabaja de mantener una alianza con el cliente, e incluso en el contexto judicial, pues a veces puede variar nuestra intervención. De manera que si solo nos fijamos en mantener esta alianza, puede ser que no mostremos un desafío o no desafiemos a veces algunos comportamientos disfuncionales o los interpretemos de una manera errónea. Cuando se recomienda que haya una intervención o un tratamiento desde el contexto judicial, desde luego debemos entender y ser capaz de articular la forma en la que el litigio puede afectar al proceso de tratamiento y a la información que se da al psicólogo por parte de uno de los progenitores o por los niños. Esto requiere que el psicólogo sea consciente de la investigación que hay sobre el ajuste de los niños en los casos de divorcio, el impacto de los conflictos severos en los niños y los estudios sobre la sugestionabilidad y susceptibilidad por influencia externa en los niños. Y también requiere que el psicólogo mantenga su objetividad profesional y sea consciente de los posibles sesgos en la información que va a recibir durante el tratamiento. Una de las características de un tratamiento competente relacionado con el sistema judicial es la habilidad del psicólogo para mantener su objetividad profesional y una perspectiva equilibrada, ya que la información que el psicólogo recibe está a menudo sesgada por el adulto o por la influencia de un progenitor en el caso de los niños. Por ello, el psicólogo debe seguir los procedimientos apropiados para mantener su objetividad. Cuando un niño está también siguiendo un tratamiento, tales procedimientos a veces requieren que solicitemos información de ambos progenitores, ¿no? Y hay que informarles también, hay que involucrarles de alguna manera también en el tratamiento y considerar de forma activa una variedad de posibles interpretaciones de los problemas y necesidades del niño. Cuanto más alto es el nivel de conflicto en una familia, más importante es tener una orden judicial de tratamiento centrado en el menor, por muchas de las causas que ya hemos comentado, pero sobre todo para lograr la participación y la implicación de alguna manera de ambos progenitores e intentar evitar a veces el boicot o la interferencia a que esta intervención tenga su éxito. Aún así, aun cuando la intervención se realice por mandato del tribunal y se pueda quedar exento del secreto profesional, a veces sí que el terapeuta puede ser capaz de proteger algunos aspectos de la privacidad, ¿no? Incluyendo solo la información relevante para los asuntos dirigidos al tribunal y manteniendo la confidencialidad con el resto. Y esto, bueno, pues hay que dejarlo bastante claro a ambos progenitores cuando se inicia este tipo de tratamiento. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en las familias con un alto nivel de conflicto, el hecho de mantener la privacidad puede ayudar a las partes a cooperar, a veces con el psicólogo, y abstenerse de iniciar nuevos litigios por la custodia o por el sistema de contacto. En relación con la dimensión familiar, como veis, para el éxito del programa es importante la implicación de los progenitores y de otros adultos relacionados con el menor. Un psicólogo que obtiene información solo de un progenitor o considera solo las preocupaciones de uno de los progenitores, explorando aspectos con el niño e interpretando el comportamiento de los niños, puede obtener información errónea o distorsionada. La intervención de los niños y su familia de forma conjunta es más efectiva si ambos están involucrados en el proceso, incluso cuando el propósito de tratamiento sea facilitar la relación entre un niño y un progenitor alejado, que es lo que generalmente nos hemos encontrado. Es decir, cuando hay estos problemas de relación,
dirigen la intervención solamente a ese progenitor, olvidando a veces la influencia que puede tener el otro. Por eso consideramos que la cooperación del otro progenitor no solo es necesaria, sino también indispensable en la mayor parte de las ocasiones. El proceso por el que un progenitor actúa intencionadamente para provocar el rechazo de sus hijos hacia el otro progenitor es uno de los más insidiosos y destructivos que una familia puede experimentar. La intervención en la interferencia de los contactos tiene que hacer frente a dos dificultades importantes: la absoluta determinación de uno de los progenitores de interferir y sabotear el sistema de contacto, y a veces también la ausencia de correctivos adecuados. Por ello, en este sentido, la intervención psicoterapéutica en los casos más graves debería hacerse siempre dentro del marco legal y con el apoyo de la justicia para que pueda tener el efecto deseado. Algunos progenitores es verdad que son capaces de cooperar en el tratamiento para ayudar a los hijos, pero los que mantienen unos altos niveles de conflicto a veces son incapaces o no están dispuestos a cooperar sin la obligación judicial. A veces incluso un progenitor puede encontrar un camino para sabotear el tratamiento. Una orden judicial de cooperación con el psicólogo puede inducir a algunos padres a ceder en sus intentos de sabotaje. El éxito de una intervención psicoterapéutica puede depender de una variedad de factores, incluyendo la resistencia de los niños, la habilidad del psicólogo para provocar en los progenitores modificaciones en los modelos de comportamiento destructivo, las acciones de otros profesionales que intervienen en el caso y el interés de las partes para mejorar la situación. Por todo ello, el compromiso obligado con el tratamiento puede ser necesario para asegurar que los padres y los niños que acuden a las sesiones cooperen. Por ejemplo, la cooperación con el tratamiento puede incluir interacciones impuestas entre un progenitor y un niño que lo rechaza, encuentro que, de no ser impuesto judicialmente, quizás no se consiga realizar nunca. En la misma línea, es importante poder intervenir con todo el sistema familiar: abuelos, nuevas parejas, tíos, subsistemas de hermanos, etc. El propósito es poder llegar a incluir a todos los miembros significativos de la familia de forma alternativa o por subsistemas, para bloquear los mensajes manipuladores de los progenitores u otros implicados, desafiar la cualidad irracional de sus percepciones, restablecer en el niño un rol funcional dentro de la familia e inmediatamente volver a equilibrar el sistema familiar hacia un modelo más saludable. En relación al clima de trabajo, diré que como en cualquier contexto de intervención, se requiere un clima adecuado o idóneo para realizar estas sesiones y para la evolución del tratamiento. Para la idónea aplicación del programa, sería conveniente que el espacio fuera acogedor, adaptado a la edad de los menores. Tener cuidado con los ruidos, si hay otros observadores, intentar evitar las intervenciones que de alguna manera pueden repercutir negativamente en la correcta evolución de las sesiones. Además, el técnico que vaya a trabajar debe trabajar en un clima de seriedad dentro de lo que se puede pedir, que sea próximo, que pueda confiar o que dé confianza al menor con los que va a trabajar, ofreciendo un espacio en el que se sientan cómodos, relajados y seguros. Además, también este profesional que va a dirigir las sesiones de intervención debe saber transmitir confianza a los niños y a los adolescentes de una manera, relajada, que les invite un poco también a la reflexión, aprovechando los recursos que se les ofrecen, motivando sus actitudes receptivas y positivas y las conductas de participación e implicación en las mismas.
cuando vayamos a intervenir con los adultos, pues bueno, hay que ver cómo van a ser las sesiones de interacción de los adultos con los menores, teniendo en cuenta las características específicas de cada familia. Pues bueno, el estilo y orientación también del trabajo de un terapeuta familiar pues puede variar de acuerdo a su formación, orientación y también recursos personales, ¿no? Entonces, bueno, en general lo que debemos saber es cómo flexibilizar los límites de esta familia, ¿no? Intentar que se proceda pues, bueno, de una forma, en los casos de interferencia, de una forma progresiva y quizás y sutil de alguna manera. Se puede invitar, por ejemplo, a los miembros de la familia pues, a contar su historia, a veces no porque el psicólogo necesite verdaderamente más información, sino porque es importante observar y comprobar cómo se comportan, escuchar su historia sin juzgar ni intervenir, puede permitir al profesional, aunque sea brevemente, entrar en un sistema que normalmente suele estar muy cerrado. Una vez dentro de sus límites, pues es importante no desafiar o interrumpir su poder o mito, ya que si se hace, pues seguramente no se le permita entrar de nuevo. Después, pues se intenta hacer frente cautelosamente a los límites cerrados, invitando a los miembros de esta familia de origen, pues a alguna sesión. A veces la presencia de los abuelos, de los tíos, de los primos de la familia del que interfiere, actúan de forma sutil ensanchando los límites del sistema. Cuanto más gente esté presente en la entrevista, más fácil será para el psicólogo también perderse de alguna manera dentro del sistema y no convertirse en un blanco o meta que va a poner en duda o va a cuestionar los comportamientos de un progenitor. A veces tenemos que recordar que el mito que provoca la interferencia puede ser compartido por muchos miembros de la familia y todos a veces pueden necesitar decirle al psicólogo lo malo que es el otro progenitor. Si el técnico puede mantenerse objetivo y neutral en este contexto, la percepción del mismo como una amenaza puede al menos posponerse en el inicio de esta intervención. Por eso hablábamos de la importancia de utilizar intervenciones sutiles para bloquear o reformular los mensajes obstaculizadores, si es que es posible. Porque si el profesional desafía los mensajes frontalmente o crea una situación de confrontación sin salida con respecto al sistema de poder, pues posiblemente se le cierren todas las puertas y entonces pues sea mucho más difícil entrar en este sistema de poder, aunque tenga la ayuda incluso de una orden judicial. Por lo tanto, estas intervenciones sutiles o indirectas, preguntando por aclaraciones o por más información sobre ciertos aspectos o mostrándose continuamente sorprendido o incrédulo sobre los detalles de las historias de los miembros obstaculizadores de la familia, pues le permita de alguna manera poder intervenir. Una vez realizada esta tarea previa, podremos empezar a intervenir con técnicas específicas para la reestructuración emocional y cognitiva oportunas para conseguir los objetivos del programa. En relación con la adaptación y flexibilidad del programa, como comenté ya, está constituido por 12 unidades y cada unidad pues, está estructurada en distintas sesiones. Así tiene el profesional la posibilidad de intervenir en una serie de sesiones que puede seguir una secuencia o puede ir a la sesión que necesite verdaderamente trabajar, ¿no? De manera que puede acceder a los contenidos de los programas de una forma también más estructurada. La aplicación del programa no tiene por qué hacerse de forma rígida, siempre lo he dicho, flexible. Hay que conectar con las necesidades de los menores y de los adultos, atendiendo a su situación, a su contexto familiar, para poder disponer de las sesiones pertinentes, las que se crean pertinentes en el orden que se considere oportuno. De esta manera puede aplicar el programa atendiendo a la demanda que recibe
para desarrollar una unidad u otra, donde dentro de lo que es el programa cada unidad viene con sus objetivos y con todos los recursos para que el profesional pueda desarrollarla de una manera efectiva. En relación a la temporalización, pues bueno, nosotros hicimos también una especie de ejemplo de cómo puede ser, ¿no? Ya que es una aplicación flexible e individualizada, en algunos casos es el especialista el que tiene que estructurar y temporalizar, pero bueno, aquí voy a mostrar un poco un ejemplo que además se ofrece también en el manual a modo orientativo para que se vea cómo es un ejemplo de intervención estándar, un plan de trabajo de un periodo semestral en el que, bueno, como máximo se llevaban a cabo 30 sesiones con toda la familia, entendiendo que tras las mismas se deberían haber alcanzado los objetivos, unos objetivos mínimos en las cuales prevalezca el beneficio de los menores implicados por encima de cualquier otro interés, ¿no? Aquí como ejemplo veis que, por ejemplo, el guión de intervención, ¿no? Debe tomarse desde luego como una guía o herramienta de apoyo, ¿no? Lo tenéis también en el programa. El primer paso era, por ejemplo, ver el análisis de lo que es la problemática familiar, en lo que es la revisión del expediente, las entrevistas necesarias, en fin, toda la información que consideremos relevante. El segundo paso sería la valoración de los miembros de la familia que vamos a incluir en la intervención. En el paso tercero vamos a delimitar objetivos a trabajar. El paso cuarto, que no aparece aquí en la diapositiva, pero que sería enmarcar los objetivos de la intervención en las unidades del PIBI. Y el último paso, el quinto, sería la elaboración de un calendario de trabajo, pues dentro de 6 meses, dependiendo de las necesidades y también de los recursos que puedan tener las familias. Aspectos que se pueden tener en cuenta a la hora de crear el calendario o el plan de trabajo es que, bueno, no siempre va a ser necesario ver el mismo número de veces a ambos progenitores. No siempre será necesario ver a la familia extensa o a nuevas parejas, pero en ocasiones será necesario verlos con asiduidad. No siempre será posible ver a ambos progenitores juntos. El número de sesiones entre progenitor y menor no siempre será el mismo y en algunos casos habrá más sesiones entre el menor y el progenitor que sufre las interferencias que con el progenitor que no las sufre. Y la duración de las sesiones puede variar, desde luego, desde los 30 minutos a quizás con niños más pequeños, pues hasta hora, hora y media, en el caso de sesiones con más de un miembro de la familia. Nunca superando en una sesión 2 horas de duración, ni hacer más de 2 sesiones semanales, a no ser que sean con diferentes miembros de la familia. En cualquier caso, a la hora de crear un plan de intervención, lo más importante es identificar las problemáticas familiares y a partir de ahí los objetivos a trabajar con cada uno de los implicados, entendiéndose que en un periodo de 6 meses se puede hacer una primera valoración de la eficacia de la intervención y de las posibles necesidades de cambios, ajustes de la misma. Con respecto a los usos y aplicación del programa, pues bueno, puede ser en el ámbito privado o público, el uso individual o colectivo, contexto clínico, donde se va a trabajar también pues, en consulta privada, centros de salud mental, fundaciones, asociaciones y en el contexto forense, donde puede ser por orden judicial a través del TIP, de centros privados, fundaciones o asociaciones que presten servicios públicos e incluso también equipos técnicos de intervención familiar. Un poco para concluir lo que quiero un poquito que se haya obtenido de esta presentación es que el programa requiere para su óptima aplicación una formación y experiencia especializada en psicología forense en el ámbito de la familia, pero además de ser necesario disponer de conocimientos de otras disciplinas, derecho y ética y otras especialidades de la psicología clínica educativa. Recordar las limitaciones que puede haber, porque cada situación familiar es única y puede tener una mayor o menor complejidad y además de las dificultades de resolución de cada familia también van a ser diferentes. Por todo ello, el único objetivo del presente
manual, desde luego ha sido aportar nuestro humilde conocimiento de nuestras colegas y mío, nuestra experiencia en este ámbito de intervención para propiciar que se continúe trabajando en beneficio de los niños y velando por los intereses de estos, que como veis aquí en las situaciones de interferencias parentales son los más desprotegidos, los más indefensos y los que se merecen que continuemos pensando en su presente y en ofrecerles el mejor futuro posible. Muchas gracias y Muy bien. Muchas gracias, Asunción. Magnífica la exposición de la webinar. Pasamos a ver si tenemos alguna pregunta. Vamos a ver. Ahora mismo no tenemos ninguna pregunta. De nuevo, gracias por tu participación. Y sí, bueno, pues de nuestra parte queríamos preguntarte sobre un aspecto que está relacionado, pero que no has hablado directamente, que es la figura del coordinador de parentalidad, que es una nueva figura que ha salido. También tenemos un libro relacionado con esto y, bueno, pues qué luces arroja todas estas situaciones conflictivas de familia y demás, y que, bueno, pues que nos hicieses algunos comentarios respecto a esta figura. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Asunción. Justo mañana aprovechamos para informaros los que estáis por Madrid que tendremos la presentación de este manual de coordinador de parentalidad, esta nueva figura. Y bueno, os esperamos a todos los que podáis asistir. También estarán las autoras Olga Beltrán y Nuria Vázquez.
Así que, bueno, aprovechamos un libro que acaba de salir y bueno, pues que arroja mucha luz a este tipo de situaciones. Muchas gracias, Asunción. Gracias por tu participación con Juntieos. Gracias a todos los asistentes, habéis sido bastantes los que estáis conectados. Gracias a todos. Me consta que desde Latinoamérica hasta España estáis por aquí, así que nada, muchas gracias y tendremos más. Un saludo.